Entonces ya vimos esa vida cristiana que empieza respecto de la parte del hombre que depende de las dos acciones que ya vimos en la clase pasada, que es mi arrepentimiento para con Dios y mi fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cuál es la meta. Pues esta vida cristiana que lleva involucrado un nacimiento nuevo, tiene que llevarnos a crecer espiritualmente. Nuestra meta es el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló a la samaritana en la conversación que tuvo y que está ahí en Juan, el Evangelio de Juan, y le dice, Dios es espíritu. Ahora, si Dios es espíritu y nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que ser seres espirituales. En el libro del Génesis, en el capítulo 6, nos habla de que nosotros somos hijos de esa mezcolanza entre las hijas de los hombres que eran carnales y los hijos de Dios que eran eminentemente espirituales. Entonces nosotros somos esa simbiosis, esa mezcla entre lo carnal y lo espiritual, y nuestra lucha es ser cada día más espirituales y menos carnales. Y entonces es lo que Dios quiere. Entonces cuando comienza nuestra vida cristiana, y comienza en nosotros ese querer arrepentirnos cada vez más y más y más, alejarnos del pecado, es algo que ocurre, podríamos decir, automáticamente o sobrenaturalmente en nosotros, y es algo que no podemos explicar, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que comenzamos a de manera involuntaria, pero guiados por el Señor, a abandonar las cosas que nos alejaban de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿A dónde debe llegar el cristiano? ¿Y cuál es el propósito de la comunión con Cristo? La Biblia nos da varios versículos que nos llevan a nosotros a entender cómo es que debemos ir avanzando en esta vida cristiana que está empezando. Miremos el primer versículo que está escrito aquí por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 15. Y dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida tiene que ser dirigida hacia Cristo. Tenemos que vivir ya no nuestra propia vida, sino vivir para aquel que pagó un precio por nosotros en la cruz. También en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Es decir, que nosotros tenemos que sacrificar nuestra carnalidad para agradar a Dios. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjese de algo, se requiere del entendimiento, se requiere de mi capacidad de comprensión, de que si yo entiendo que Dios es creador de los cielos y la tierra, de que si yo entiendo que el Padre envió a su Hijo a morir por mí en la cruz, entonces mi vida tiene que ser direccionada hacia aquel que entregó su vida por mí para que éste, siendo el camino, me conduzca al final al encuentro con el Padre eterno en su gloria. Entonces, miremos también que Dios quiere es que nosotros vivamos con Él con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que dirigir nuestra vida hacia nuestro Salvador. Ahora miremos lo que dice Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano tiene una sola cosa ante sí, ante sus propios ojos, que es honrar a Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, todo lo que hagamos, como dice el Salmo, glorifique el nombre del Señor. Y esa es una vida cristiana. Repito, esto no es obligación, sino que nos van haciendo a medida que vamos conociendo al Señor, a medida que nuestra vida va siendo transformada en consecuencia que nosotros permitamos que Dios haga esa obra transformadora en nosotros. Ocurre que pasado el tiempo, nosotros mismos vamos a mirar hacia atrás, y si usted pudiera regresar el tiempo, siendo hoy como es,
usted mismo no se reconocería, ni siquiera por su manera de hablar, ni de pensar, ni de obrar. Usted sabe que usted es una persona nueva, distinta, que no tiene que estar mirando para atrás. Por eso en la vida cristiana empieza y luego empieza en el crecimiento y cada vez más arrepentimiento y cada vez más conciencia y cada vez más entendimiento de qué es lo que nos conviene y a quién tenemos que agradar. Leamos lo que el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire esa meta tan extraordinaria. Nosotros, entienda claro, nosotros podemos llegar a la misma estatura de Cristo en la parte humana de Cristo. ¿Cómo era Cristo en su parte humana? Él vivía la santidad, vivía el amor, vivía la sabiduría y no solamente la vivía, sino que nos la transmitía. Nosotros podemos llegar a esa instancia. Por eso recuerde que Jesucristo le dijo a los apóstoles, cosas mayores harán ustedes. Si tenemos fe. ¿Fe en quién? En Cristo, que Él nos guía. Recuerde que Él dijo, yo soy el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos guía a que nosotros podamos disfrutar de ese poder en nosotros y nosotros podamos reflejar lo que Cristo imparte a cada uno de nosotros. Esto es que nosotros podemos llegar a Cristo, repito, en su condición humana y el cristiano comienza con menos y va creciendo en cuanto el Espíritu ministra los dones y en cuanto su mente va entendiendo y en cuanto el amor mismo de Dios va inundando nuestro corazón y nos va revelando esa verdad tan maravillosa, de que todo lo que antes nos distraía, de que todo lo que antes valía mucho para nosotros, ya no es que no valga, sino que algo vale muchísimo más, y es ser imitadores de la vida de Cristo. Voy a dejarles una tarea para que ustedes la lean. Tome nota con lápiz y papel, que lea estos textos para que usted aprenda más acerca de cómo comienza esta vida cristiana a dirigirse hacia la meta. Lea usted, tome nota. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Lea también usted esta porción en Tito, capítulo 2, versículo 14. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Y lea también Mateo, capítulo 4, versículo 10. Esto en pocas palabras nos va instruyendo acerca de que nuestra vida tiene que glorificar el nombre de Dios. Ahora les ayudo con esto. Dios es nuestro Padre y no hay nada mejor que agradarle a nuestro Padre con nuestra propia vida, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de expresarnos, con nuestra manera de relacionarnos con los demás, con el ejemplo que estamos dando a otros muchos. Entonces, cuando entendemos que solamente Cristo nos salva, pues tenemos que buscar el ejemplo de Cristo, que es nuestro Salvador. Y en ese momento tendremos contentamiento con Él y le agradaremos mucho en nuestra manera de vivir. De eso se trata, agradar al Padre. Entonces, si no lo logramos, vendrá sobre nosotros una profunda tristeza de saber que no estamos agradando a Dios ni a nuestro Salvador. Mis amados, nos vemos en la próxima clase.